uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor, que estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de mí. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le da la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor, cuando me veas cansado, casi para desmayar, y veas mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás, extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor, úsame. Alabanzas al nombre del Señor. En esta tarde quiero leer en Levíticos capítulo 13, llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo de la llaga, que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Aleluya. Levíticos capítulo 13, verso 43 al 46. Gloria al Señor. El terrible problema de la lepra. En todo el capítulo 13 del libro de Levítico, el tema es el problema de la lepra. Iniciaba para algunos como algo insignificante, parecía un pequeño sarpullido, pero en la medida en que eso se fuera prolongando y ese sarpullido comenzase a formarle más bien una especie de sarna, entonces necesitaban llevarlo al sacerdote, y el sacerdote era el que le consideraba ese sarpullido o ese problema en la piel, y dependiendo de lo que el sacerdote determinara, pues o era considerado limpio o era considerado leproso. Era una situación bien terrible. Dice: llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Es decir, que cuando alguien
se le determinaba que era lepra lo que padecía, pues la condición de vida de este hombre le cambiaba brutalmente. Quiero hacer mención de lo que era la lepra. Se dice de la lepra que es una enfermedad que también se le llama enfermedad de Hansen, y es una enfermedad infecciosa, se dice que es crónica, producida por una bacteria que se llama Mycobacterium. Es lo que la contiene, es decir, que lo que contiene esta bacteria, se dice que es un bacilo ácido alcohol resistente, que afecta especialmente el sistema nervioso periférico, que también afecta la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores, los ojos. Provoca también entonces úlceras cutáneas, daño neurológico y debilidad muscular que empeora con el tiempo. Entonces era una enfermedad que aparecía, como ya dijimos, como algo que no era pues de mayor cuidado, pero al paso de los días se iba afectando más el cuerpo, y entonces iba apareciendo con más agresividad, se iba haciendo más evidente. Y entonces se dice que el sacerdote, cuando alguien era llevado, luego si él tenía cierta desconfianza en si era o no era, la persona la guardaban por 7 días, la tenían en un lugar sola, y a los 7 días nuevamente el sacerdote venía para considerar su sarpullido o su lepra o su problema. Y entonces, si el sacerdote consideraba que había ido creciendo, que iba invadiendo más piel, que iba ya dañando la piel y dañando la carne, entonces era considerado leproso. Como ya dije, era algo terrible para la persona que aparecía con tal enfermedad, porque directamente producía una afección terrible en cuanto a lo social y a lo familiar. En cuanto a la sociedad, nadie se le podía acercar al leproso. El leproso tenía que, lo más terrible era que tenía que mantener con vestidos rasgados, que eso era como un luto perpetuo, un luto permanente, y era una forma de mostrar su desgracia, su impureza. Y entonces dice que con vestidos rasgados, también hay otra porción de la palabra que dice que debería también entonces esbozado, ya lo leíamos también, es como con la misma manta rasgada cubrirse la cara desde la nariz. Es como nos tienen ahora, como con tapaboca a toda hora, y esbozado tenía que ir gritando por donde quiera: inmundo, inmundo, para que la gente no se le acercase. La distancia mínima que era considerada para tener o estar cerca de un leproso, se dice que eran 6 pies, eso es alrededor de 2,5 metros. Y entonces esa era la distancia mínima a la que se podían acercar a los leprosos. Pero dice la historia que los israelitas empezaron a estigmatizar de tal manera a los leprosos, que dice que los judíos, los israelitas que estaban limpios, hacían incluso, hacían como escándalo, y hacían como una forma como de hacerlo sentir mal, porque a distancia, si veían un leproso, entonces gritaban: viene un inmundo, él es impuro, el que viene allá es impuro. Entonces había una estigmatización terrible para las personas que tenían tal enfermedad. Era una situación terrible.
La lepra, entonces, leíamos que se le ordenaba vivir solo. Era tan riguroso el asunto de la enfermedad que eventualmente los israelitas no solamente se sometieron a lo que el sacerdote establecía con el leproso, sino que fueron más allá. Ellos entonces enseñaban que los leprosos no deberían incluso permanecer en absoluto donde hubiese gente limpia. Se dice que especialmente enseñaban dos cosas y las promulgaban con respecto a los leprosos. Una que eran algo así como muertos vivientes, y otra que no merecían habitar cerca de la gente limpia, porque definitivamente ellos eran castigados por Dios. La teología judía era inclinada a considerar, los israelitas, a considerar que las cosas negativas que venían a la vida de alguien, la razón era porque estaba siendo castigado por Dios. Entonces era una forma de estigmatizar a la persona, considerando que merecía eso porque algún mal había hecho, y como juicio de Dios entonces le venía tal problema o tal enfermedad. Así que era terrible para una persona de estas, que perdía entonces la relación social y tenía que ser sacado de su familia, de su entorno familiar, y su habitación era en la soledad. Solo tenía que estar fuera de la ciudad. Pareciera ser que con esta expresión tiene que habitar solo, incluso cuando muchos eran sacados de la ciudad por causa de la lepra, ni ellos debían tener relación, es decir, ellos deberían estar separados, porque la ley para el leproso era vivir solo. Bendito el nombre del Señor. Una condición terrible. Esa lepra levantaba una barrera de separación con la gente, con su familia, con la sociedad del momento. Así que era una situación muy terrible. Se dice que en los días de Jesús la costumbre judía se había arraigado en cuanto a los leprosos, de que los leprosos no eran dignos ni de saludarlos a la distancia. Algunos rabinos enseñaban que incluso impedían, no solamente lo enseñaban, sino que les impedían lavarse en el rostro, que no se lavaran el rostro los leprosos. Era algo terrible. Bendito el nombre del Señor. En la Biblia se menciona, yo quiero hacer mención de al menos dos casos de lepra que menciona la Escritura, y uno está en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice que Naamán, hablo de Naamán, era la historia de Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero tenía un pero: era leproso. Así que si habían hebreos allí, para él había ese estigma, y aún aunque fuese un tremendo hombre, la lepra le hacía estar avergonzado. La lepra le hacía tener distancia con la gente limpia. La lepra le hacía estar distante de su familia. La lepra le obligaba a estar de alguna manera con una ropa diferente, y con esa situación terrible del desprecio de la gente. Y dice la Escritura que de Siria habían salido bandas armadas
y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también las cartas que el rey de Israel le había dado, y estas cartas decían: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Verso 7 dice: luego que el rey de Israel llegó y leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo acaso Dios que mate y dé vida para que me envíen a mí, a este hombre, para que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Pero cuando el profeta Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se postró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán lo enojó, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará la mano y me tocará, y será él sano de su lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Y si me lavare en ellos, ¿no seré yo también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Leo esta porción de la palabra para recordarles que el problema de la lepra era hasta que la persona muriera. La lepra moría con la persona. Era una enfermedad que no se le quitaba. No encontraban remedio para ella. No había alternativa. No había solución para tal enfermedad. Pero he aquí un hombre de Dios y un Dios maravilloso dispuesto a cortar con el problema que abruma al hombre y que cree tenerlo sometido para siempre. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Este hombre, seguro muchos médicos, seguro muchas personas le habían dicho: tú tienes que acostumbrarte a esa enfermedad. Mira tantos remedios que te han hecho, tantos médicos que te han visto, y eso no se cura. Es una enfermedad incurable. Lo que sí puedes hacer si te acercas a la familia es contaminarla, contagiarla. Alabanzas al nombre del Señor. Sin duda que era un hombre que vivía entristecido, que vivía agobiado, que vivía desesperado, que vivía desesperanzado, que cuántas veces pediría más bien morir, que esta situación lo siguiera humillando, que cada día se sintiera peor, que cada día la enfermedad avanzara en su cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando vino al profeta de Dios, Dios
le habló al profeta y le ordenó el profeta a este varón. Y entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, este hombre quedó sano de su enfermedad. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. En el tiempo de Jesús también habían leprosos. Y como ya decía al principio, eran más despreciados, más tenidos en poco en el tiempo de Jesús. Ya dijimos que la costumbre judía en el tiempo de Jesús era considerarlos definitivamente muertos vivientes. Ya en el tiempo de Jesús especialmente era que había una distancia mínima para estar cerca de los leprosos. Y encontré por ahí un escrito donde un rabino alardeaba que en la calle donde él viese un leproso, ni siquiera un huevo iba a comprar. Y otros se jactaban de que cuando veían leprosos les arrojaban piedras para hacerlos estar lejos de ellos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Para mantenerlos lejos les arrojaban piedras. Les impedían lavarse en la cara, lavarse en el rostro. Habían inventado otras leyes para humillarlos más. Bendito el Señor Jesús. Pero cuando Jesús se manifestó, era diferente su actitud con los leprosos. Demostró su amor y su misericordia con ellos. No ni midió distancia mínima para acercárseles. La Biblia dice en Mateo el capítulo 8 del verso 1 en adelante, que cuando Jesús descendía del monte le seguía mucha gente, y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si tú quieres limpiarme. Yo creo que postrado esperaba los gritos de los que acostumbraba a escuchar, de los que acostumbraban gritarle: vete, leproso, vete, hueles mal, eres impuro, eres inmundo, aléjate. Porque ya dijimos que se había vuelto parte de la cultura humillarlos de esa manera y hacerlos estar lejos. Yo creo que este leproso cerró los ojos, porque ya vimos también que habían algunos rabinos que se jactaban de que no solamente los querían a distancia, sino que les tiraban piedras para que se alejaran del lugar donde ellos estaban. Yo creo que este leproso allí postrado, esperaba escuchar tal vez gritos de desprecio y de que se alejara del lugar. O tal vez se arriesgó de tal manera que dijo: pues si me apedrean, si me matan a piedra, que me maten, pero yo voy a acercármele a Jesús, quizá de él tenga misericordia. Esperaba o gritos o piedras que cayesen encima, pero él rogó al Señor y le dijo: Señor, si tú quieres me puedes limpiar. Postrado con los ojos cerrados, esperando que vendría para él, cuando no escuchó gritos ni sintió piedras sobre él, sintió una mano suave que se puso sobre él y una voz suave también que le decía: quiero, sé limpio. Alabanzas al nombre del Señor. Yo creo que él estuvo un poquito más con los ojos cerrados, y cuando se atrevió a abrirlos y miró sus manos y miró su cuerpo estaba limpio, su piel estaba restaurada como la piel de un niño. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Este Jesús era diferente. Este maestro era distinto. Los otros le gritaban a la distancia para que se fuera o le arrojaban piedras. Este se acercaba hasta ellos y los tocaba y les hablaba con cariño, les hablaba con dulzura. Sé sano, quiero que seas sano.
Alabanzas al nombre del Señor. En el capítulo 17 también de Lucas, verso 11 en adelante, dice la escritura que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una de las aldeas le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y lanzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No era lo común que los leprosos creyeran que alguien les podía ayudar. No esperaban, nunca esperaban que alguien le respondiera con cariño, pero este maestro era diferente y ellos clamaron a ver si él tenía misericordia. Alabanzas al nombre del Señor, gloria a Dios. Y cuando dice la escritura que él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos se regresó buscando a Jesús, glorificando a Dios a gran voz. Y cuando encontró a Jesús, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este ni siquiera era judío, era samaritano. Pero lo que quiero resaltar es que Jesús era diferente. Jesús quería el bienestar de aquellos que estaban marginados, de aquellos que estaban aislados de sus seres queridos, de aquellos que habían perdido su posición social, de aquellos que la vergüenza era su compañía, tu tristeza era lo que les acompañaba, su angustia, su dolor era quien estaba con ellos siempre. Bendito el nombre del Señor. Oh, pero Jesús es diferente. Jesús quiere que el hombre sea libre de su problema. Jesús quiere que la vergüenza del hombre se cambie en gozo. Jesús quiere que la tristeza del hombre se cambie en alegría. Jesús quiere que su vergüenza se cambie en honores. Bendito el nombre del Señor. Teológicamente, la lepra tiene también un significado. Se dice entonces que la lepra representa el pecado en el hombre, porque el pecado lo primero que representa o lo primero que hace en la vida del hombre es una barrera de separación. Así que el pecado es desobediencia a Dios, y esa desobediencia, según el profeta Isaías, levanta un muro de separación entre Dios y el hombre. Gloria al nombre del Señor. Levanta una barrera de separación. Esa barrera de separación le hace vivir en angustia, le hace estar buscando solución para sus problemas en cosas que nunca le traerán solución, que nunca le traerán ayuda. El pecado en el hombre lo que hace es no solamente un sarpullido, sino toda una llaga en el cuerpo. El profeta Isaías dice que el pecado en el hombre es algo así como una llaga que va desde la planta del pie hasta la cabeza, que es el cuerpo del hombre. La vida del hombre no es otra cosa que herida, hinchazón y podrida llaga. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El pecado en el hombre lo entierra, lo humilla de tal manera que lo separa de la sociedad. Si ustedes miran un drogadicto, un alcohólico, hermano, la gente lo quiere lejos. Si ese borracho viene para donde usted, si usted puede correr, usted corre. No hay otra cosa más incómoda que un borracho eructando olor a licor encima de uno, ahí hablándole en la cara. Uno lo quiere lejos.
Un drogadicto, la gente no se le quiere acercar porque aparte de su problema de drogadicción, uno como que entrelaza su desgraciada vida con el robo, con el asalto, con cualquier locura que pueda hacer, y entonces la gente los quiere lejos. Es tan así, hermano, que hemos adoptado como cuando hablamos de los rabinos que hasta tiraban piedras para que estuvieran lejos, y uno le parece como algo escandaloso, pero algo semejante hacemos. Cuando vemos algunos drogadictos por ahí cerca de la casa, hay gente que de una vez llama a la policía. Y puede ser que no están pensando en robar nada, pero su condición miserable les hace ser como algo así como de todas maneras repugnante a la sociedad. Lléveselos lejos, que no se acerquen a mi casa, que no se acerquen a mí, que estén a distancia considerable. El pecado lleva al hombre a esa condición. Y nosotros como sociedad, sin planearlo, actuamos de esa manera, que esté a distancia, que esté lejos, que si ahora no le tiramos piedra, pero le echamos la policía para que estén lejos. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Oh, pero el Señor Jesús no actuó de esa manera. Se acercó a los leprosos, tocó sus cuerpos, los sanó de su enfermedad. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando decimos que el pecado construye una muralla, una barrera de separación, yo encontré y traje para compartir con ustedes un versículo de Corintios, primera carta, capítulo 6, del verso 9 en adelante. Mire las cosas que practica el hombre, el pecado en el que se hunde el hombre, que los separa de Dios. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es una lepra en la vida del hombre, que lo primero que hace es separarlo de Dios. Esa misma lepra ha llevado a muchos a separarlo de sus familias. He oído testimonios desgarradores de mujeres que encontraron a su marido con otro hombre y eso desbarató la familia, desbarató el hogar. Testimonios tristes de una mujer, madre de familia, esposa, que la encontraron por ahí acariciándose con otra mujer y eso desbarató el hogar, separó, acabó con la familia. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos ladrones familia estar lejos? No hace pocos días aquí al frente hablaba con alguien y ese alguien me decía: yo tengo familia, mi familia vive bien, pero él estaba sucio, maloliente. Yo le dije: ¿qué te pasó? Dijo: me dejé llevar por la droga y he intentado salir, pastor, pero no he podido. He estado en lugares de rehabilitación, he asistido a iglesias, pero ahí estoy, ahí sigo. Dijo: yo trabajaba manejando camiones grandes, tractomulas. Dijo: yo soy un chofer profesional, me iba muy bien, pero aquí estoy porque la droga me arrastró a esta miserable condición. Gloria al nombre del Señor. Esa situación es triste, es lamentable en nuestro mundo. A la sociedad, de la buena sociedad, al hombre lo aleja de su familia, lo aleja de la presencia de Dios, lo aísla, lo mantiene solo. Oh, pero hay un Dios maravilloso que no los reprocha,
que no los trata mal, que no los considera insignificantes. Hay un Dios maravilloso dispuesto a levantarlo de esa condición y a sanar su corazón, a sanar su alma, a sanar su cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Siendo esto una enfermedad crónica que ya no tiene remedio, la única alternativa se llama Jesucristo. La única alternativa para Naamán fue la palabra del profeta de Dios. La única solución para ese leproso que vino a Jesús fue el toque del Señor y su palabra suave que dijo: quiero ser limpio. La alternativa para esos 10 leprosos fue la palabra del Señor, la buena voluntad de Jesús, que les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y cuando iban de camino fueron sanados en el nombre de Jesús. La única alternativa que tiene este mundo, amigo querido que me escucha esta tarde, la única alternativa que tú tienes para salir avante, para salir libre de tu pecado, el pecado no te siga destruyendo, no te siga acabando, se llama Jesucristo esta noche. Se llama Jesús. Él vino, pagó el rescate. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Él es el único que puede limpiar esa lepra que se llama pecado del hombre. Y yo quiero decirle algo: no solamente Él puede, es el único que con todo sentimiento, con todo amor quiere que tú seas limpio, quiere que tú seas libre, quiere que tú vuelvas a la familia, quiere que tú recuperes tu esposa, tu esposo, quiere que tú recuperes la familia, quiere que tú recuperes la posición social que perdiste por causa del pecado. Quiere que tú recuperes el trabajo que perdiste por causa del pecado. Él no solamente puede esta noche, sino que Él quiere, si tú le permites, si tú te acercas, si tú vienes, si reconoces que no has podido, que lo has intentado, que remedios te han dado y que nada ha funcionado. Hoy te muestro, te presento al único que puede hacer una obra extraordinaria en su vida. Y como ya dije, no solamente puede, sino que Él quiere hacerlo. Él voluntariamente, sin que nadie se lo pidiera, levantó la voz un día y habló a una gran multitud y dijo: si alguno tiene sed, ven y beba. Alabanzas al nombre de Jesús. Otro día, frente a una gran multitud, dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Al nombre de Jesús la gloria. Al nombre de Jesús la gloria, al nombre de Jesús la gloria. Hoy quiere el Señor limpiar a alguien. Hoy quiere sanar a alguien. Hoy quiere devolverle la paz a alguien. Hoy quiere devolverle la esperanza a alguien. Hoy quiere devolverle su honra, su honor a alguien. Hoy dar del polvo al polvo, menesteroso, alzarlo del muladar y que se vaya a mostrar donde quiera, que su piel estará limpia por el poder del Señor Jesús. Esa lepra del pecado no ha dañado solo la piel, ha dañado el corazón, ha dañado la mente. Y en este momento, en un momento en el que tú vengas a Jesús, eso puede ser restaurado. Yo voy a orar por alguien en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Por alguien que el pecado lo está destruyendo, lo está acabando. Que las malas costumbres, los malos hábitos, que las malas costumbres, que la mala vida que llevas, te lleva rumbo a la destrucción completa. Pero hoy Jesús quiere levantarte. Él te sanará en un momento si tú con humildad le dices: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar.
Oremos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, invocamos tu nombre, Jesús, en esta tarde. Quiero agradecer en esta hora por tu palabra, por aquellas personas que han oído y que pueden entender esta tarde que necesitan acercarse a Jesús para ser limpios, para recuperar lo que se ha perdido, para volver a tener la vida que se perdió por causa del pecado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que te glorifiques. En tu nombre, Jesús, que te glorifiques esta tarde. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Yo le invito a que te acerques a Jesús. Es la única alternativa. No hay aguas mejores, no hay médico mejor, no hay hombre que pueda ayudarte mejor, no hay psicólogo mejor que Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. No hay quien te pueda rehabilitar como lo puede hacer Jesús y como lo quiere hacer en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús.